11 de noviembre, el plató de El Hormiguero se convirtió en el epicentro de un terremoto. No fue un temblor cualquiera, sino la explosión largamente contenida de una verdad silenciada durante 2 décadas, una que ha sacudido los cimientos de la farándula española y ha desvelado, sin piedad, la auténtica faz de Lucas. Lo que se presenció aquella noche no fue una simple entrevista, sino la crónica descarnada de un calvario íntimo, una saga de explotación y control que Andy, finalmente, se atrevió a narrar ante un país boquiabierto. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, de la que solo los grandes momentos televisivos saben crear. Esta es la historia de cómo un imperio de apariencias fue demolido hasta sus cimientos por la valentía de un hombre que se negaba a seguir siendo un cero a la izquierda. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es solo el relato de un conflicto musical, es la disección de una traición monumental que resonará en cada rincón de vuestra memoria. Pero antes de sumergirnos en este abismo de secretos, permítanme una pregunta. ¿Estáis listos para conocer la verdad detrás de las luces y el glamour? Y ya que estamos desvelando verdades, si aún no lo habéis hecho, os invito a que os unáis a la comunidad de tus 50 favoritos suscribiéndoos al canal. Vuestro apoyo es la fuerza que nos impulsa a seguir destapando estas historias que nadie se atreve a contar. Durante 20 largos años, Andy y Lucas fueron sinónimo de éxito, de melodías pegadizas que se tatuaron en el alma de toda una generación. Canciones como Son de Amores se convirtieron en himnos, la banda sonora de innumerables vidas, proyectando una imagen de complicidad y unidad inquebrantable. Sin embargo, bajo esa superficie pulida, bajo cada aplauso y cada sonrisa compartida, se gestaba un drama silencioso, una trama urdida con hilos de control y una explotación económica que, en su magnitud, resulta casi incomprensible. El público adoraba a la dupla, ajeno por completo al abismo que crecía entre bambalinas, un abismo forjado con el sudor y el talento de uno y la astucia manipuladora del otro. Fue en El Hormiguero donde esa fachada se derrumbó con estrépito. Andy, visiblemente nervioso, con el peso de 20 años de silencio gravitando sobre sus hombros, se sentó frente a Pablo Motos, cuyo rostro se convirtió en un poema a medida que las verdades afloraban. La entrevista fue una catarsis pública, un desahogo que desgranaba cada detalle de cómo Lucas, supuestamente su compañero, lo había despojado sistemáticamente de lo que por derecho le pertenecía. Andy, con una honestidad brutal, desveló la maquinaria de engaño que lo había mantenido cautivo, relegado a la sombra de su propio talento, silenciado por puro interés. La explotación económica, una de las revelaciones más impactantes, pintaba un cuadro desolador. Mientras la marca Andy y Lucas generaba millones en reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube, Andy confesó que no había visto ni un solo euro de esos cuantiosos beneficios. Era una apropiación flagrante, una estafa en toda regla que desafía cualquier lógica empresarial o moral. Imaginen trabajar 2 décadas, ser el alma de un proyecto y ver cómo los frutos de vuestro esfuerzo son desviados sistemáticamente hacia las arcas de otro, mientras a vosotros os ofrecen migajas. La gira más reciente se erigió como un monumento a esta descarada desigualdad. Andy relató cómo, por una serie de conciertos que generaron $250.000 euros, él recibió la irrisoria cifra de 10.000 euros. Una cantidad que, como bien señalaron las voces indignadas, apenas servía para limpiarse el culo. ¿Cómo es posible que un artista, después de 20 años de carrera, sea tratado con tal desprecio, con tal falta de reconocimiento por su contribución? La asimetría en la distribución de la riqueza era un reflejo brutal del desequilibrio de poder. Pero las revelaciones de Andy no se limitaron al ámbito financiero, se adentraron en las profundidades del control psicológico. Durante esos 20 años, Lucas ejerció una dominación férrea sobre cada faceta del talento de Andy, ahogando su voz, relegándolo a una posición de cero a la izquierda. Aquel que debía ser su compañero en el arte se había convertido en su carcelero silencioso, controlando cada entrevista, cada aparición pública, cada decisión que afectaba al dúo. Era una relación parasitaria, donde uno se nutría del talento y la esencia del otro, dejándolo en un estado de vulnerabilidad y sumisión. Luego está la polémica Nariz de Lucas, un episodio que, en retrospectiva, es solo una pieza más del gigantesco patrón de engaño que ahora estalla.
Andy, con una sensibilidad y un respeto admirables, desgranó la verdad detrás de esa historia pública. Lucas había contado que su nariz, visiblemente afectada, era el resultado de una operación fallida por no haberse puesto la pomada o retirarse la venda antes de tiempo, una versión que, desde el principio, sonaba a fábula. Andy, a pesar de sus sospechas, intentó mantener la compostura. Recordó cómo Lucas le había dicho que «no me hice las curas bien, tío, y se me ha caído». Una explicación que Andy, aunque la escuchaba, no compraba del todo. «Tengo mis sospechas, igual que todo el mundo», confesó Andy, dejando entrever que la verdad era mucho más compleja y menos médica de lo que Lucas había pregonado. Este detalle, aparentemente menor, adquirió una dimensión simbólica, revelando la tendencia de Lucas a construir narrativas convenientes, a tejer una red de mentiras para ocultar sus propias negligencias personales. La sociedad, atenta a cada palabra de Andy, ya ha dictado sentencia. Los datos de audiencia, publicados el mismo día, ofrecieron un veredicto simbólico. Mientras la esperada entrevista de Rosalía en La Revuelta cosechaba un 20% de cuota de pantalla, la de Andy en El Hormiguero alcanzó un impresionante 15.8%. Cifras que, aunque diferentes, demostraban el enorme interés del público por la historia de Andy, por ese hombre humilde que, a pesar de su nerviosismo, se atrevió a alzar la voz. El nuevo single de Andy, lanzado en solitario, no es solo una canción. Es un manifiesto, un grito de liberación. Es pegadiza, es maravillosa, una manera de destapar a quien ha tenido al lado durante más de 20 años, se ha dicho. Es la banda sonora de su resurgimiento, la melodía de una nueva era donde el control de Lucas ya no tiene cabida. Este single y la valentía de su creador marcan el inicio de una ascensión meteórica para Andy y el inicio del, para muchos, merecido hundimiento total de Lucas. La entrevista en El Hormiguero fue el catalizador. Fue el momento en que Andy, ese diamante en bruto que Lucas había intentado mantener en la sombra, comenzó a brillar con luz propia. Fue la liberación de una personalidad silenciada, el resurgir de una voz que se negaba a ser acallada por más tiempo. El público, al ver a Andy, percibió a un hombre sencillo, humilde, prudente y educado, muy diferente a la imagen que Lucas había proyectado del dúo. Un hombre que, al fin, podía ser él mismo, despojado de las cadenas invisibles que lo habían atado. Cuéntame en los comentarios qué opinas hasta ahora de estas revelaciones. ¿Creías que la relación entre Andy y Lucas era tan idílica como se mostraba? ¿Te sorprenden estas acusaciones de explotación y manipulación que salen a la luz después de tantos años? Vuestras opiniones son cruciales para entender el impacto de esta historia. La verdad, una vez desatada, posee una fuerza imparable. Tras la catarsis de El Hormiguero, la explosión de Andy no se detiene. Se propaga como una onda expansiva, revelando la magnitud de un calvario de 20 años que ahora, con dolorosa claridad, se erige ante los ojos de una nación. Nos adentramos hoy en el laberinto oscuro de la explotación, un entramado de engaños que poco a poco ha desnudado la verdadera faz de Lucas, el hombre que, para muchos, ha pasado de ser compañero a verdugo en esta trágica narrativa. Esta es la historia que nadie te ha contado hasta hoy, el reverso de una moneda que durante décadas lució impecable. El silencio de Andy no era solo una cuestión de discreción, sino la pesada losa de un control psicológico férreo que lo relegó a la más absoluta invisibilidad. Él era, en sus propias palabras, un cero a la izquierda, una sombra en su propio proyecto, mientras Lucas, la mano que mecía la cuna, manejaba cada faceta de su talento, ahogando su voz por puro interés. Imaginen la frustración, la agonía de ver cómo vuestra esencia, vuestra capacidad creativa, era sistemáticamente silenciada, absorbida por la ambición desmedida de otro, hasta casi extinguirla por completo. Era una prisión invisible, forjada de lealtades rotas y promesas vacías. La traición financiera fue, quizás, el zarpazo más demoledor. En la era digital, donde las reproducciones valen oro, Andy confesó con una amargura palpable que no había visto ni un solo euro de los millones generados en Spotify y YouTube. Millones de escuchas, miles de visualizaciones que engrosaban las cuentas, pero no las suyas. Es una afrenta incomprensible, una práctica empresarial que carece de nombre, un robo a plena luz del día que desvela la flagrante apropiación de su trabajo y su genio. La promesa de una asociación se había convertido en un contrato de servidumbre, disfrazado de amistad
y éxito compartido. Pero el clímax de esta hipocresía se alcanzó con el himno que marcó a toda una generación, Son de Amores. La canción que se convirtió en la banda sonora de innumerables recuerdos, el estandarte de un dúo, resultó ser, en los papeles, propiedad exclusiva de Lucas. Andy, el corazón detrás de esa melodía, el alma que le dio vida, fue apartado de los derechos de autor, despojado de lo que era suyo por derecho y por creación. Esta no es solo una estafa financiera monumental, es la negación de una identidad, la usurpación de un legado que le pertenecía por entero. La gira más reciente, la que debía ser la celebración de una carrera, se transformó en el epílogo de un calvario. Andy reveló que, de los 250.000 euros que, según las malas lenguas, ingresaron por concierto, él solo recibió unos míseros 10.000 euros. Una cifra irrisoria, ridícula, que subraya la voracidad sin límites de Lucas y la humillación a la que sometió a su supuesto compañero. Es la imagen más vívida de cómo Andy fue despojado, no solo de su dinero, sino de su dignidad y del valor intrínseco de su trabajo, durante el que se esperaba que fuera un momento de celebración para ambos. El control psicológico ejercido por Lucas no fue un evento aislado, sino un patrón constante, una sombra que eclipsó la luz de Andy a lo largo de esas 2 décadas. Se manifestó en cada entrevista donde Lucas acaparaba el micrófono, en cada fotocall donde él era el único que parecía tener voz. Andy, siempre en segundo plano, siempre silenciado, se vio forzado a tragar una y otra vez a mantener una sonrisa mientras su esencia se desvanecía bajo el peso de la manipulación. Era un juego cruel de poder, donde uno dominaba y el otro, resignado, acataba. Uno de los episodios más reveladores de esta toxicidad tuvo lugar en la gira, poco antes de la ruptura definitiva. Lucas, sumido en una espiral de nerviosismo y angustia desde enero, proyectaba su malestar en Andy. En un concierto en un pueblo de Mérida, la tensión estalló. Andy, con su naturalidad, intentaba desdramatizar el ambiente en el escenario con sus habituales bromas, sus tonterías. Pero Lucas, en un arrebato de ira frente a su sobrino y el equipo, le espetó a Andy: «¡Cállate ya la boca!». Fue un momento de humillación pública que dejó a Andy consternado, sintiendo el peso de un trato que trascendía lo profesional para adentrarse en lo personal, transformando a Lucas en una figura autoritaria y desmedida. Esta bronca, esta confrontación abierta, no fue un incidente aislado, sino el punto de inflexión. «Nos dijimos de todo, estuvimos a punto», relató Andy, describiendo la profundidad de la ruptura emocional y profesional. Era la crónica de una muerte anunciada para el dúo, un final inevitable para una relación corroída por la desigualdad y la manipulación. Las discusiones se habían vuelto frecuentes, las grietas eran ya abismos, y el sueño de la unión se desmoronaba ante la vista de todos. Mientras la verdad de Andy resonaba en cada rincón, Lucas, por su parte, lo ha negado todo. Una negación que para la opinión pública no ha hecho más que solidificar la convicción de que Andy dice la verdad. El karma, implacable, ha comenzado a cobrar su precio. Los comentarios en la web de Antena 3, en las redes sociales, son unánimes. Un torbellino de apoyo hacia Andy, reconociendo su humildad, su talento y su derecho a brillar. Es hora de que vaya solo porque lo vale el muchacho. Siempre he estado en la sombra por su forma de ser. Es mucho más introvertido, pero veo que vale un montón. Son solo algunas de las sentencias que el público ha dictado. El imperio de engaños de Lucas se desmorona ante los ojos de todos, mientras Andy, al fin, brilla con luz propia. Su nuevo single no es solo una canción, es el himno de su liberación, la melodía de su renacimiento. Se le esperan nuevas entrevistas, como la ya programada en el programa de Joaquín Prat, donde seguramente seguirá desvelando más detalles de esta historia que lo ha catapultado hacia un merecido estrellato en solitario. Lucas, por su parte, se enfrenta a un futuro incierto, con la sombra del desprestigio y la condena pública pendiendo sobre él, viendo cómo sube como la espuma el éxito de quien intentó silenciar. La historia de Andy es un testimonio conmovedor de resiliencia y la irrefutable verdad de que la luz siempre encuentra su camino, incluso después de 20 años de oscuridad. Es una lección sobre el valor de la autenticidad y el precio de la manipulación. Desde tus 50 favoritos, nuestro apoyo incondicional a Andy,
un artista que hoy, finalmente, es dueño de su voz y su destino. Si esta historia te ha conmovido tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. La verdad, al final, siempre se